Merhaba, madre mía, se me están acumulando las series turcas y ya me estoy agobiando. ¿Qué ha pasado en España para que ahora haya tantas series turcas en la tele? ¿Es que acaso estamos viviendo una turquización? A ver, si yo estoy encantada con ello, lo que pasa es que no doy abasto. Yo ya de por sí, que soy lenta viendo series, porque las que me gustan las alargo para que no se terminen. Y las que no me gustan tanto, pues me cuesta verlas porque no me gustan tanto. Entonces se me está creando una lista de series turcas que no las voy a acabar ni en 100 años de ver. Os informo de que ahora estoy viendo dos a la vez, porque tengo que verlas a la vez. Una es Hakan, el protector. Muchísimos me la habéis recomendado, incluso amigos míos. Está en Netflix, por cierto. Y la otra que estoy viendo ahora es Esel, que está en Nova. Tenéis series turcas en Netflix, tenéis series turcas en Nova y tenéis series turcas en Divinity. Esto lo digo para los que sois de España. Pero bueno, nada de esto nos concierne ahora porque voy a hablar de otra serie turca que ya por fin terminé, que es Kara Para Aşk. Amor de contrabando en español, vaya nombre. Aviso que como siempre en estos vídeos va a haber spoiler, así que solamente podéis continuar este vídeo si ya la habéis visto, si no tenéis intención de verla o si os dan igual los spoilers. Os lo voy a resumir brevemente, si es que puedo, porque es un guión muy retorcido. Los dos protagonistas, Ömer y Elif, se conocen en unas circunstancias poco comunes. Este es el inicio de la serie. La prometida de Ömer y el padre, que es empresario de Elif, aparecen los dos juntos dentro de un coche y asesinados. Ömer es policía, así que se pone a investigar el caso y así es como conoce a Elif. En general podríamos decir que llevan la típica relación, en la que al principio se llevan mal y luego poco a poco se van enamorando el uno del otro. Aunque tengo que decir que a lo largo de la serie realizan muchísimas cosas que yo no le encuentro explicación ninguna. Bueno, para empezar, el personaje de Ömer me gusta menos. Tiene unos rasgos bastante celosos que no soporto. El personaje de Elif me gusta más, pero también al final de la serie abandona a Ömer por una razón, que es que quiere que deje de ser policía y él no quiere dejar de ser policía. Entonces ella se va cuando ya está todo solucionado y ya pueden por fin estar juntos. Eso tampoco lo entiendo. Y luego está la familia de Elif, que son todos ricos. Ya sabemos que en las telenovelas turcas no puede faltar la familia rica y la familia pobre. Bueno, pues el padre de Elif asesinado, como ya os he dicho, por negocios turbios de contrabando. Luego está una de las hermanas de Elif, que es la mayor, Asli. Tiene problemas psicológicos, mata a su madre por accidente, descuida a su hijo, le tiene medio abandonado. Y el marido de ella, el cual le estaba poniendo los cuernos, también es asesinado, pero bueno, esto es casi al principio también. Luego está su otra hermana, que es la pequeña, Nilüfer. Al principio de la serie la secuestran, pero ya os digo que no va a ser su primer secuestro, porque es sucesivamente secuestrada a lo largo de toda la serie. Yo alucino con la facilidad en la que se secuestra a la gente en Turquía. En serio. Y claro, la mujer, como se pasa secuestrada a la mitad de la serie, pues es normal que acabe enamorándose de su secuestrador. Pero no solo eso, se casa con él, pero el matrimonio no es válido, se vuelve a casar con él, pero esta vez siguiendo un plan, pero es real, luego se arrepiente, luego no se arrepiente, él la maltrata físicamente, él le pone los cuernos, ella le perdona, él coacciona y amenaza a su hermana y la pone en situaciones de riesgo, pero ella le perdona. Él está metido en todo tipo de negocios fraudulentos y asesinatos y acaba yendo a la cárcel, pero ella le perdona y le espera. Se queda embarazada de él, le ayuda a escapar de la cárcel. Otra pareja que no me gusta. Es que al final, si lo analizo, yo creo que no me gustan las parejas en las telenovelas turcas, porque entre todas las que he visto, la mayoría no me han gustado. Luego tenemos a la tía de Elif, que aparece en la serie de la nada y al principio me resulta un personaje metido como a la fuerza, sin ningún sentido y sin ninguna importancia, pero finalmente acaba teniendo muchísima relevancia al final de la trama y bueno, se descubren muchas cosas también alrededor de ella. Pero no sé, me parece un personaje al que no he acabado de encontrar la razón de su existencia. Y no me pasa solamente con ella, porque hay más personajes que al principio tienen como mucha importancia y luego la van perdiendo poco a poco o la pierden de repente o al revés,
personajes que no existían y de repente aparecen de la nada y tienen mucha importancia. Por ejemplo, la amiga de Liv, Bahar, que al comienzo de la serie tiene un papel más o menos relevante y aparece en la mayoría de las tramas maquinando, por supuesto, contra Elif, y de repente muere de una manera que yo no llegué a explicarme, como si hubieran querido quitarse de en medio a ese personaje. Pero es eso, se inicia, es una subtrama, por lo menos que acabe de alguna manera mucho más satisfactoria que matando al personaje y dejando la subtrama a medias, no sé. También me ha ocurrido esto mismo, como os he dicho, con la mujer de Tallar, que hablaré ahora de él. Y en contraposición está la familia de Homer, que es una familia humilde, pobre, supuestamente con unos valores mucho más arraigados que las familias ricas. Al menos esto es lo que se quiere dar a entender en muchas de las series turcas, que las familias ricas son muy sofisticadas, pero los que tienen de verdad los valores como personas son las personas humildes. En la familia de Homer, a priori, todos son normales, excepto su hermano, que más o menos hacia mitad o un poco menos de la serie se descubre que ella tiene intenciones turbias. Sin embargo, puede que sea uno de los personajes más interesantes o construidos de una manera mucho más cuidadosa, porque a pesar de que ha realizado acciones muy malas, tiene un debate interno entre el deber, entre la codicia que tiene, también entre el amor a su hermano y a su familia, el arrepentimiento, no sé, tiene unas luchas bastante curiosas y de hecho ese conflicto se aprecia a lo largo de toda la serie. Pero bueno, aunque el hermano de Homer es uno de los malos malísimos, el verdadero malo malísimo es Tallar, que es amigo íntimo del padre de Liv y de la familia de Liv, pero que resulta ser el cabecilla de todo ello y también el que ordenó la muerte del padre de Liv. Durante toda la serie el objetivo principal es conseguir encarcelar a este hombre. De hecho, Homer, que ya os he dicho que es policía, se lo toma como algo personal y va detrás de él continuamente, recabando pistas, intentando hacerle caer en trampas, pero una y otra vez, a veces con más tino y otras veces un poco cogido con pinzas en la trama, se va salvando de todo esto. Sobrevive a 2 intentos de asesinato con disparos, hasta que llegas a pensar en un momento que este hombre jamás va a morir o jamás va a ir a la cárcel y la serie no se va a acabar en la vida. Por eso el final de la serie, o más bien el final de Tallar, fue tan decepcionante para mí. Si habéis visto la serie, quiero que me digáis qué os pareció este final. Si también creísteis que fue como acelerado, como todo de repente, deprisa para acabar la serie de una vez, o por el contrario, os pareció bien, no lo sé. Y en general, aunque ha sido una serie pues que me ha entretenido, que no ha estado mal verla, sí que es cierto que el guión deja mucho que desear. El final, desde luego, tendría que haberse mejorado al 100%. Y nada, por mi parte ya sé qué es lo que me toca, que es seguir viendo series turcas e intentar que no se me acumulen. Y por vuestra parte espero que sepáis qué es lo que os toca, que es seguir ahí sentados en mi próximo vídeo sin faltarme nunca.